Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Hay dos visiones muy interesantes que normalmente no las han hecho ver. Y por eso me gustó esta plática o hacer esta diferenciación, porque nosotros, al ser un país o una continente que fue conquistado por europeos, a partir de entonces, de ahí de los años 1500 en delante, se formó un pensamiento disruptivo a lo que estaba establecido en las Américas y así como en otros continentes, pero en el caso de México, pues bueno, se vio así marcado esta pauta desde una visión eurocéntrica y esta visión meramente mercantil, ¿sí? Inhumana, podría decirse, con esta visión eurocéntrica con esquemas productivos, ¿sí? Y estos esquemas productivos, que los vemos ahorita muy coloquiales, hablan de habilidades blandas, productividad, tiempos y movimientos, la matematización del conocimiento, ¿no? Con las físicas, matemáticas, químicas y otras ciencias en este rubro. Esquemas económico-administrativos que pues, están muy dirigidos a la industria. Y desde perspectivas de la psicología positiva, nos enfocan a lo, por ejemplo, ahora que está muy de moda también, lo mindfulness, ¿no? No te distraigas, enfócate, porque el distraerte, pues, es productivo y etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, también vienen estas excusas desde las inteligencias emocionales, que nos hablan de diferentes formas para enfocarnos. Esta cuestión de visualizar, de si eres visual, auditivo o kinestésico, para aquellos los que tienen mucha ansiedad o TDAH y cosas así. Muy enfocada a los métodos experimentales y paradigmas en la educación, muy en el sentido de toda esta parte que ya les mencioné. Pero el resto del mundo, sí, que no es Europa y que no fue conquistado por los europeos, pues está el Oriente Asiático, donde nos hablan del Zen, de filosofías del Tao, el noble óctuple, que lo conocemos malamente como religión, y que es el budismo, ¿sí? La meditación, el yoga en sus diversas modalidades, que hay como 21 tipos de yoga, y otros conocimientos de Europa mismo, pero no tan colonialista, y en América, donde nos hablan de terapias sistémicas, de constelaciones familiares, de transgeneracionales, biodescodificación, lectura de registros akáshicos, neurociencias, y por ejemplo en el África está la psicología gestal, que malamente le hemos identificado desde Estados Unidos, prácticamente quien la desarrolló fue un africano, y otros elementos como el honrar a los padres, la numerología, con los egipcios que hicieron grandes descubrimientos en la ciencia. Y en el caso de las Américas y en algunas otras regiones o países, el chamanismo, ¿no? O los curanderos a través de hierbas curativas, o por ejemplo en el caso de México con la cultura tolteca, que nos habla de los 4 acuerdos, o más recientemente ahora con la medicina integradora en las ciencias de la salud. Y algo que ha venido en los últimos años agarrando fuerza es la pedagogía del sur, que hablan de cómo pensamos la gente que no es europea y que estamos abajo literal, abajo de lo que es el mundo del sur, ¿no? Porque pensamos muy diferentes a los americanos, a los europeos, que también tenemos nuestras culturas y las filosofías que se crean. Y para poder entender esto, voy a hablar un poquito de historia. Esta cuestión de que los españoles y los portugueses conquistaron Inglaterra, que conquistó al continente americano, y que esto marcó la pauta para que
se generara el comercio, ¿no? Se extrajera muchas mercancías, etcétera. Pero algo muy interesante de todo esto, que marca la pauta, por ahí bueno, aquí les muestro un poquito de cómo nos veía la sociedad europea, ¿no? Con diferentes vestimentas, diferentes clases sociales, ¿no? Allá la monarquía, la cuestión religiosa, los que tenían feudos o castillos, etcétera. Y luego llegan a las Américas, que encuentran a gente, a los que llaman indios, los ven semidesnudos o técnicamente desnudos, entonces pues ellos se quedan asombrados y, y a través de los jesuitas, a través de la religión, pues marcan la pauta y por ahí del año 1540, 1525, hay un fray que se llama Francisco de Victoria, que hace una peculiar identificación de cómo debiera este país conquistador ver a las nuevas civilizaciones, porque había cierta discusión si a los indios, por salvajes o por estar encuerados, ¿no? Técnicamente, se les podía considerar como personas o como humanos, ¿no? Entonces, desde una postura muy aristotélica, habla de que como país grande, europeo, civilizado, ¿no? Entre comillas, de que a estos nuevos humanos se les veía en una necesidad natural de ser regidos y gobernados por otras civilizaciones que estaban superiores a ellos. Así, siéndoles muy provechoso para ellos que otros sometidos, así como un hijo necesita estar sometido con los padres y la mujer con su marido, pues así están nuevas indios, pues debían de estar sometidos o supeditados por esta raza blanca superior. Entonces, este tipo de posturas, desde la religión o desde los jesuitas, pues fue lo que estableció, digamos, el comercio internacional y normalizaron esta postura, ¿no? Y a partir de ello se posicionaron concepciones y significados muy diferentes, ¿no? Tanto en las Américas de nuestros ancestros a la Europa que ya venía conquistando algunas naciones. Entonces, el horizonte de sentido, lo que nosotros conocemos como sentido común o lo que es congruencia o el referente, pues siempre se enfoca al pensamiento europeo. Entonces, la cuestión del poder o la concepción del poder en las Américas era una reproducción de la vida y de la comunidad. Todos, si bien también había imperios, había reyes y había súbditos, pues también la concepción del poder no era, era muy diferente a la europea, porque la europea marcaba mucho estas jerarquías de explotación de los recursos y la posición social, que era dominación y que el otro era una raza esclavizada ante esto, ¿no? Otra concepción era la participación social y política. Por un lado, en las Américas estaba la cuestión de las comunidades, donde se consideraba al otro como parte de este nicho de gente y que todos eran, y que todos integraban ese todo. En cambio, en la concepción europea, daban un tecnicismo de ciudadano al hombre y blanco y adulto, ¿no? Entonces, a la mujer no se le consideraba ciudadana porque era como una especie de objeto más y no importaba lo que hiciera o pensara. Ahora bien, la concepción de la mujer en la hispanidad, en las Américas, pues era esa integralidad que tenía su posición desde los cuidados, en la salud, en la comida, en la vestimenta, y no se minimizaba tanto a la mujer. En cambio, en las Europas se conceptualizaba a la mujer como la mujer blanca y que era una ociosa ama de casa y por lo tanto era como una especie de hijo, ¿no? Un ser inferior que necesitaba ser supervisado por un hombre blanco y de clase. También el hombre era una concepción muy diferente, tanto en la europea era considerado como
el hombre como ese ser fuerte, proveedor, protector, poderoso, superior a cualquier otra raza. Y en las Américas, el hombre, pues si bien no era parte del centro del universo, pero sí era un componente que daba equilibrio entre la naturaleza y la proveeduría, y aún así, sí era considerado también superior sobre la mujer. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque mucho de esto fue la base con la que se construyó la forma de educar a las siguientes generaciones. Entonces, a raíz de que se consolidaron estos países europeos en el posicionamiento de las Américas, tanto los ingleses con Estados Unidos y Canadá, y los españoles y Portugal con México y todo Sudamérica, pues empezó no solo ese colonialismo, sino un imperialismo que permitía a través del comercio dominar toda la forma y el estilo de vida a través de modas, a través de lenguaje y posiciones tanto jurídicas y protocolos, ¿no? Que defendían más al europeo y no importaba el ser humano en las Américas. Ahora lo vemos con pactos o tratados como el Tratado de Libre Comercio, que ahora tiene otro nombre, pero finalmente es un colonialismo que nos enfoca lo que nos dicte o haga Estados Unidos y Europa, ¿no? En este caso. Pero bueno, en ese enfoque que nos han educado, pues están las inteligencias emocionales, donde nos hablan de que un ser debe ser autoconsciente, autorregulador, como si nomás fuera el hecho así como una varita mágica de que una persona misma puede ser resiliente, ¿no? Y entonces, ¿dónde dejamos el contexto? ¿Dónde dejamos las circunstancias que hay a los alrededores? Que es ahí donde se contradice la teoría de las inteligencias emocionales. La automotivación, digo, cuánta gente no vemos que está muy motivada y todo y no sale de la miseria o del nivel económico en el que está. La empatía, ¿sí? Ser empáticos nos dicen y ponernos los zapatos de la otra persona. Y no, pues a veces ni nos quedan los zapatos y queremos forzarlos para poder entender al otro y no necesariamente vamos a poder entenderlo, ¿no? También esto de la habilidad social, cuánta gente que es muy buena para comunicarse no sobresale. Entonces, esto de las inteligencias emocionales, pues deja mucho que decir para una formación, sobre todo de calidad de vida. Por otro lado, está en la teoría del bienestar desde la psicología positiva, que nos habla de 5 rubros. Ellos le llaman qué tanto tu pensamiento es positivo, ¿no? Tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, es decir, todo el día y toda la semana, donde siempre estés positivo, ¿no? Pensando positivo. Pero ¿qué es pensar positivo? Pensar positivo es pensar como los europeos o la gente de raza blanca, ¿sí? O sea, si piensas diferente a ello, pues no es necesariamente pensamiento positivo. Las relaciones, otro aspecto es las relaciones positivas con las que uno interactúa. Estas nos permiten, según esto, desde esta perspectiva, pues tener mejores resultados. Y a través de esto, según las relaciones que tanto nos involucramos, es lo que nos permitirá dar estos resultados. Y por último, el significado que nosotros le damos a cada interacción de estas 3 anteriores para tener logros y metas. A través de esto, un esquema muy cuadrado y sistematizado, pues generar algo productivo. También vemos diferentes, o ya más reciente, esta clasificación de habilidades blandas, ¿no? Que nos hablan de las habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades cognitivas, y a través de diferentes organismos nos ponen diferentes parámetros, pero básicamente se resume desde la dimensión cognitiva, lo instrumental, ¿sí? Que es muy enfocado hacia los negocios y toma decisiones hacia lo productivo, desde las dimensiones individual, muy enfocado en lo pragmático psicológico, o desde la psicología pragmática, perdón, y desde la dimensión social, como si fueran
pues, piezas de objetos como si todo el mundo reaccionara de la misma manera, ¿no? Entonces, otra manera de ver el mundo, ¿sí? Como les decía ahorita, dejando arriba el mundo europeo y americano y voltear a ver a México y a Sudamérica como el mundo de África y otros continentes. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro comparativo entre la filosofía del taoísmo, el budismo y el zen. Y muchos de estos, por ejemplo, el budismo, que hablaba ahorita del noble óctuple sendero, estamos hablando que esta filosofía viene desde hace 2500 años, más allá del cristianismo. El Tao viene 2600 años, o sea, 100 años más que el budismo. Y el Zen, que viene, es poquito más reciente, de hace unos 800 años para acá, del 1200 en la era cristiana. Y tres aspectos en los que normalmente traen estas filosofías. El Zen habla de cultiva la satisfacción interna, permanece sereno, esfuerzos continuos desde la persona. El budismo nos habla del pensamiento, atención a ese pensamiento y la concentración de ese pensamiento. El Tao nos habla del desapego, de austeridad y del amor. ¿En qué coinciden estos? Ellos básicamente cómo conciben al ser humano o ser humana en la forma que integran la naturaleza. ¿Y en cuáles son las diferencias? En el Zen habla de centrarse en una sola cosa a la vez, ¿sí? Si tu mente, tu cerebro está diversificado, pues difícilmente podrás enfocarte a algo, ¿no? El esquema europeo lo enfoca ahora muy moderno con el mindfulness, pero pues no lo ve hacia la persona. El método para salir el budismo habla del método para salir del sufrimiento y el Tao nos habla de no aspirarse a una norma de conducta lo que nos sucede, ¿no? Porque cada persona vive en su mundo, en su realidad. Bien, me brinco a lo que es el Tao, ¿sí? Y el Tao es el que, dentro de todo lo que propone su filosofía, lo que conocemos como el yin y el yang, donde habla de prudencia, de esperanza, esfuerzo sin esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo sucede en un contexto de equilibrio, en una sincronicidad, de que no es una cosa que tiene causa y efecto, ¿no? Como el mundo europeo no lo hace ver. Por ejemplo, la cultura tolteca, del imperio tolteca de aquí de las Américas, específicamente en México, los cuatro cuernos, donde habla de honrar tus palabras, ¿sí? De no suponer, que no tomes nada personal y haz siempre lo mejor, ¿sí? Es decir, desde lo que tú puedas hacer, en lo que tu energía y tus capacidades lo puedes hacer, ¿no? De ahora, ¿sí? Hay mucha tecnología, información, pero al final de cuentas, la pedagogía del sur, lo que plantean los países del sur es no nos casemos con una sola forma de pensar. A raíz de que hay muchas formas de cultivar el conocimiento y de encontrar información en las redes de revistas científicas y lo que se ve en las redes sociales y de Google, ¿no? O en otros buscadores, permitir al alumno y al docente mismo que se enriquezca no con una sola forma de pensar, ¿sí? Como lo ve la educación clásica, que dice lo que el profesor es el que sabe y el profesor no se equivoca y es el único que te provee conocimientos. Lo que plantean las pedagogías de América y de África es, bueno, desde tu perspectiva, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué investigaciones se han hecho al respecto desde otros enfoques? ¿Sí? Y esto nos hace ver desde un sesgo individual de que no podemos dejar de lado una genética cultural que está ahí, desde las familias, desde nuestros clanes familiares,
ese ADN de la familia, esos usos y costumbres, esa sociedad que está ahí, que no la podemos limitar ni hacer a un lado, porque tiene su propia cultura. Entonces, ver esto desde sus bases, ¿no? Con la naturaleza, ver esto como la concepción humana, cómo es percibida, cómo me engancho desde la forma de pensar o integrar ese pensamiento, cómo me limito a raíz de todo esto que observo y que miro, cómo soy sensible desde el lenguaje del amor, ¿sí? Desde lo que respiro y vivo, cómo escucho y me comunico, ¿sí? A través de lo que filtra mi glándula tiroides, qué es lo que me permite ver mis perspectivas, entendiendo que la perspectiva que yo pienso no es un deber ser, simplemente es lo que yo pienso y los demás pueden pensar diferente que yo. Y por último, mi espiritualidad, no entendía esta como algo religioso o fanatismo religioso, sino como una manera de quién soy yo ante la naturaleza y quién es la naturaleza en conjunto conmigo. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.